Memorias que perduran de hoy hablaremos sobre Pampa Grande, una zona que hace 40, 50 años atrás era una zona agrícola, pero ahora prácticamente está todo urbanizado. Aquella región se caracteriza por tener una fiesta patronal, la Virgen de la Merced, que precisamente este 24 de septiembre pasado ha tenido su fiesta, ha habido la entrada folclórica, en fin, una serie de actividades culturales, religiosas que se manifiesta en aquella zona. Nuestro entrevistado es el profesor Juan Gualberto Oquendo Ledesma, quien nació en la ciudad de Cochabamba, pero a los 2 años se fue a vivir a Pampa Grande con toda la familia. De modo que en Memorias que perduran recordaremos la infancia del profesor Juan Gualberto Oquendo, y pues quiero darle la cordial bienvenida al profesor Gualberto Oquendo al programa Memorias que perduran, y le pido que salude al público. Muy buenas tardes. Realmente tengo la grata satisfacción de ser invitado a una entrevista, y cuando me dijeron de que podemos hacer, ¿por qué no? Porque hay que tomar muy en cuenta de que lo que uno sabe hay que transmitirlo, porque la historia misma sea de generación en generación, a pesar de que no estaba escrito. Pero entonces, pues, es conveniente de lo que si uno tiene algo en la cabeza, en la mente, hay que transmitirlo para que nuestras generaciones, pues, sepan, porque muchas cosas no están escritas, pero es conveniente de que transmitirlas a todos. Sí, precisamente el programa Memorias que perduran busca recoger semblanzas de vida de personas mayores de 60 años que tienen tanto que contar y que dejen, en este caso, en un programa televisivo al que pueden acceder en cualquier momento. Había dicho en la presentación que usted nació en Cochabamba, pero yo no le voy a preguntar recuerdos de Cochabamba, porque a los 2 años seguro que no recuerda nada. Pero Pampa Grande, ese es el tema que nos interesa en este programa. ¿Qué recuerdos de infancia tiene de Pampa Grande, profesor? Bueno, la verdad es que mi papá nos llevó a vivir a Pampa Grande porque él, cuando llegó del norte Potosí, estuvo acá, trabajaba en el bazar japonés. Y este bazar japonés era, pues, el dueño de Néstor Buche. Y como él vio que vivía en alquiler aquí en el centro de la ciudad, resultó de que le ofreció su casa. Y ella tiene una casa con una huerta grande y terrenos grandes. Entonces, pues, se fue, nos llevaron allá. Desde esa vez, pues, yo me acuerdo de que había huerta, había duraznos, uvas, todo. Pero qué interesante era esa época porque llovía bastante. Y los duraznos, caramba, inclusive teníamos que poner estas palcas para que no se rompan. Y cuando llovía al día siguiente, el duraznos todo en el suelo, los patos, los gansos picoteando, y nosotros, los chicos, a recoger eso. Sí, era bonito, ¿no? Porque después, posteriormente, ya cuando ya estuve ya más grandecitos, en el barrio todos tenían vacas o ovejas. Claro, claro, seguramente a mi papá le han dicho, pues, pero don Servando, ¿qué haces con tu chala? La chala que sembraban hacia atrás en la entrada de la casa, había chala, pues, y a veces traían vacas, otros, y claro, habrán ofrecido ovejas. Y trajeron las ovejas, pero caramba, también las ovejas que no estaban acostumbrados a amarrado, se escapaban y hace la mala suerte de que la oveja se trastornó y la otra oveja se quedó colgada y uno de los ovejas murió. Oh, caramba. Y bueno, de ahí, claro, nosotros teníamos, como se dice, mi mamá, o sea, criábamos patos, de todo así. Y ahora, tomando en cuenta de que en la zona, nosotros, claro, de mi familia hablábamos castellano,
y casi quechua nada, y la gente, los vecinos nos miraban castellanistas, casjancos siendo. Y así pasa el tiempo y de allá, bueno, resulta de que más o menos cuando tendría unos 4 años así, mi mamá pues un día me lleva a comprar a la hacienda de Pastor Rico, Marlo. Y ahí yo tuve la oportunidad de que he entrado, claro, una casa al contorno corredores, un mar de maíz. Y ahí los campesinos estaban desgranando. Desgranando maíz. Yo me sorprendí porque uno tenía caminando ahí, el maíz llegaba hasta los pies. Y ahí comprábamos, ahí tuve la oportunidad de conocer realmente o sea, la hacienda Pastor Rico, pero a Pastor Rico yo no lo he conocido. Y así, bueno, la verdad es que la zona, por naturaleza, todos eran del lugar, y aparte de eso, teníamos había una casa y en la parte trasera había pues el maizal, que todos cultivaban maíz, todo, inclusive ya mi papá también empezó a cultivar, y así resulta de que mi papá, como trabajaba aquí en la Corporación Electro Boliviana, bueno, él tenía una bicicleta y siempre iba a la escuela, al trabajo con corbata. Oh. ¿Y con corbata y en bicicleta? En bicicleta iba. Y ahora resulta de que ¿cómo es, no? De que el yuntero, que lo llamamos, había estado viniendo o sea, le habrá contestado a mi papá para que ara en la casa, ¿no ve? Y le habían preguntado, Maimán Rizanki Yankari, le dijo, y el otro, esquina Carajaman. O sea, mi papá lo habían consultado de cara. Y así le habían dicho, y pasa el tiempo, bueno, y un día me dice, se hizo ya compadre de don Hilarión, y el resultado, compadre Cunán, esquina Caramba, esquina Uyahuanco, dice, caramba, y se han reído nomás. Entonces, así ya, bueno, ya a la escuela, pues caramba, antes no había pues el transporte de los colectivos, por eso no había, sí. Si había, pero si digamos a mí me ponían al colectivo, que pues, había uno que otro, iba a pie. Pero siempre, caramba, yendo a pie, a veces mi papá me daba alcance en el camino, me llevaba en la bicicleta, pero si llegaba tarde a la escuela. ¿Y a qué escuela venía? O sea, de que venía a la escuela Juan Crisóstomo Carrillo. Ahí venía, y bueno, a la final, la infancia de la escuela, y cuando el siguiente año ya algunos vecinos del lugar ya iban conmigo, ya también ya tenía unos 9 años, iban conmigo, y de ahí había ya el transporte del colectivo, era en la parada 6, teníamos que ir allá y subir, y bueno, era, o sea, de que ese era el medio de transporte, y en la parada eran las corazonistas. Ahí. Bueno, en ese trance, bueno, caramba, interesante era pues, de que antes había 2 escuelas, ¿sabes? La escuelita donde los Pastor Rico había una escuela, pero su nombre era pues Amasua Amajeya Amayuya, su primer nombre de la escuela era. Después le pusieron Escuela Méndez Arcos, le pusieron. Había otra escuela aquí en Chávez Rancho, era Gutiérrez Mariscal, era así. Así, o sea, de que, bueno, ya, como se dice, en esos tiempos, cuando tenía unos 5, 6, 7 años, ¿de dónde sabrán nacido la idea de bueno, de la iglesia? La iglesia era pues de que tenía una cerca que solamente, digamos, la gente entraba por ahí hacia su patio del este, nadie podía entrar. O sea, era área restringida, claro, era como la del hacendado. Del hacendado, del hacendado. Y bueno, pasa el tiempo, y cuando el resultado es de que me entero pues, de que al hacendado, al Pastor Rico, le mató su mismo pongo. Cuando le llevó su leche, pues, su desayuno, dice que le echó pues, en su cara al pongo. Y bueno, caramba, tanto era la ira, y agarró y dice que con uchumorco
con eso le habían majado. Pues, eso es lo que mi mamá contaba. Cómo habría sido, pero a ella también la habrían contado porque nosotros hemos llegado, digamos, el 48, el 49 recién, pues. Pero después ya cuando vino la reforma, pues ya caramba, o sea, resultó de que los maiquenes, todos ellos han invadido todo Pampa Grande, las haciendas, por ejemplo, al frente de donde es la casa de Anita, había pues hay una hacienda. O sea, han ido, inclusive las vacas, quitoneándose, los maiquenes andes, o sea, lo han vaciado. O sea que, profesor Gualberto, usted ha sido testigo de la aplicación de la reforma agraria del 52 en Pampa Grande. Sí. Venía, o sea, de que los maiquenes venían inclusive encima de la cabina, venían armados, no ve que había por entonces metralletas, el piripipi con eso. Milicianos. Sí, entonces resultó de que ahí había unos eucaliptos de doña Severina, lo han tumbado un árbol, han sacado ahí sus palos, sus garrotes, todo. Todo eso he visto, ¿sí? Y bueno, mi papá resultó de que, como dice esa vez que los falangistas, que demás cosas, a mi papá ya le conocían de falangista porque era un líder y demás cosas. Y hace casualmente, pues han venido, ¿quiénes habrán venido? O sea, a la casa de mi papá. Lo han requisado pues, la casa buscando de o sea, de arma. Y resulta de que no han encontrado pues, la pistola de mi papá, encontraron pero su vaina. Y yo escuché, ha dicho, tienen arma. Y mi mamá les ha dicho, revisáis calituta, pero ama su aguaychishu, te digo. Y de ahí, claro, yo veía el resultado de que mi papá ese día había estado pues con su overol de lado, ese lado. Y de ahí, claro, el chofer, no sé quién le había preguntado, ¿y por qué usted tiene? Eso le había dicho, ¿no? Y bueno, caramba, eso me ha regalado mi hermano. ¿Quién es tu hermano? Sixto Oquendo. Ahí nomás pararon las orejas todos los que estaban ahí viniendo a saquear la casa de mi mamá, mi papá. Es tu hermano, sí, diciendo. Ahí nomás el chofer parece que visto. Lo paren, caramba. Él es el hermano de Sixto Oquendo. Pero caramba, es falangista, dice, pues así. O sea, de que era... Bueno, mi mamá lloriqueando, cargado de mi hermano, de una guagua, y mi hermana la había sabido esconder al otro lado. Y eso es lo que más o menos, cuando la reforma ocurrió eso. Ahora, para aclarar un poco y que el público sepa, ¿quién era don Sixto Oquendo? Bueno, don Sixto Oquendo era pues hermano menor de mi papá. Él trabajaba en el Lloyd. En el Lloyd trabajaba, parece que era mecánico, algo así. O sea, de que él era empleado del Lloyd, pero era un movimentista bárbaro. Inclusive mi tío Manuel, que era el que ha ido, o sea, de que era movimentista, pero falangista, pero acaso era Sandón, mi papá tenía plata. No, claro, era quizás algo preparado, pero resulta de que lo tildaban de todo a mi papá. De falangista, de movimentista. De todo. De todo. Y bueno, de ahí, pero mi papá, como se dice, siempre ha sido líder. Ahora, por ejemplo, mi papá, para que llegue la energía eléctrica, estaban trayendo aquí en Villa Butch, había pues, un famoso coronel Rivas, el Tata Rivas, o sea, un movimentista de fama. Y entre ellos habían otros movimentistas, por ejemplo, el Plácido, no sé qué. Después había otro, Andrés García. Eran pues, amigos de mi papá esos, pero caramba, en el campo de la política parece que no eran amigos. O sea, de que han programado hacer llegar la energía eléctrica. Y mi papá, como mi tío Manuel trabajaba en la Bolivian Power de Oruro, bueno, ha traído gangoches de cables
toda índole. Y ahí, ¿qué han hecho? En la noche tenían que deshacer, ha venido un electricista, tienen que hacer, entorchaban, estaban pelando cables, o sea, de que han traído cables usados, pero nosotros queriendo tener energía eléctrica. A raíz de eso, otra vez seguían persiguiéndole. Y al extremo de que mi papá con mi otro hermano nos hemos escapado a Oruro. ¿Y quiénes han sido los autores para esto? Había un dirigente, el famoso Chospitullo, que ahí se lo ha agarrado parte de nuestra área. Él, después, había otros varios, había un tal Reja, demás cosas. Y bueno, caramba, mi papá le odiaban. Pero mi papá no se callaba y alguien le molestaba y les daba nomás, o sea, de que bien respetado, no sé, por los puñeteros. Y así, bueno, así pasó. Bueno, ahora una anécdota, ahora que me acuerdo de que cuando ya todos los mineros agarraron tierras y demás cosas, mi mamá hacía chicha, y casualmente un maiqueño vino un tal Salvatierra, que ahora yo lo conozco a su hijo también. Y bueno, claro, ahí tomando, qué cosa, mamita itis, abacapusay, maijaman, así pero sabes. Y mi papá le dice, pues ya se han agarrado terreno, qué cosa más quieren, pues tienen que dejar esto. Dijo, así seguía pues, jorobándole a mi papá. Y mi papá, que era de poca azul, papá le barajó, le dejó pues, ensangrentado fuera. Y bueno, caramba, mi mamá, ¿para qué le has hecho esto? Que lo otro, estos maiqueños son ustedes, cuando a los 2 días, viene pues Cayuasita, Pawachis, vinieron a mitad mi mamá llorando. Y mi papá sano, llegó del trabajo, ha salido, te le ha hecho pedir auxilio pues, al maiqueño. Y mi mamá defendiéndole. O sea, de que los maiqueños le odiaban a mi papá. Claro, porque era falangista, ¿no? Y bueno, eso más o menos me acuerdo de esas épocas. Y llegó la energía eléctrica hasta mi puerta, más no después. ¿Y más o menos cuándo fue eso? Ha debido ser, ya estuve exactamente los años 58, 59, por ahí. Muy posterior ya a la reforma agraria. Ya posteriormente, posteriormente. Ahora, profesor Gualberto, la reforma agraria, ¿en qué aspecto contribuyó a los habitantes de Pampa Grande? Bueno, la verdad es que los habitantes de Pampa Grande, como antes eran colonos, mi mamá decía, son piojaleros, decía, no sé qué. Peones, por eso pues, eran, pues, o sea, servían al patrón. Como en todos los lugares hacían eso. Pero también, bueno, al menos de que de Pastorrico comenta, bueno, caramba, uno lo que escucha, yo escuchaba pues, de que el Pastorrico, había una señora, una del lugar, la Coja Lorenza, le decía. O sea, una señora que tenía, fue todo su pie, caminaba. Y decían de que había, y tenía una hija, una cholita, la Florita, y decían, dice que era pues de que el Pastorrico era papá de esa cholita. Y ahora yo me pongo a pensar, por lo visto, caramba, no solamente en Pampa Grande, en todos los lugares parece que eso hacían los patrones. Porque si nosotros leemos Raza de Bronce y demás cosas, bueno, hay esos pasajes. Hay esos pasajes, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos yo me acuerdo. Ahora, en ese tren, mi papá era del sistema, o sea, había la laguna de Coña, ahí se puso de presidente, de no sé qué. Y bueno, ahora hablando ya, yo no, ¿de dónde habrán salido esa idea de fundar la Diablada? Y ahora resulta justamente, hacían reuniones en mi casa, yo vi que se le ponía el reloj a mi papá, inclusive llamaba lista, y inclusive de la Filco, a uno de sus contadores venían con sus maquitas de calcular, ¿sí?
O sea, de que había números, sumos, ¿qué será? Pues, o sea, de que en sus reuniones. Y ahora yo lo que me acuerdo es de que cuando resultados de que reunieron gente y empezaron a ensayar para la diablada. Primeramente una lata de manteca, parece, llevaron ahí, ahí casi sería de donde, de la cascada al frente había un lote baldío. Ahí pues empezaron a ensayar. Mi papá, había una cañería de las camiseras que todo en la zona tenían, vivían, había los wipes y con gasolina, que aplantado ahí al medio y ahí pues, ensayaban con lata. Después compraron un bombo y con bombo. Y en la casa de mi papá iba así a ensayar y resultado de que dejaban el bombo. Más o menos en la noche, pero nosotros, chicos, antes de que vengan a recoger el bombo, claro, mis hermanos somos varios, o sea, de que mis menores varones, y nosotros ensayando ya para la fiesta. Oye, nosotros ahí teníamos en la huerta, así, se iban allá y ensayaban, pues, ensayaban y eran poquitos, y de ahí resulta de que yo veía, ¿no?, de que inclusive a veces llevaban leña, hacían una fogata ahí, una fogata con el bombo. ¿Y qué se llamaba la morenada? O sea, la diablada. Oh, perdón, la diablada. Bueno, por entonces era parece que no tenía todavía nombre. No tenía nombre. No tenía todavía nombre. Pero allá eran apenas a cada lado 10 diablitos. Ya. Pero los fundadores, que yo siempre me acuerdo, eran pues los primeros luciferes, don José Rojas, del lugar. José Rojas, después don Ayala, don Lucio Ayala. Esos empezaron, de ahí había otro, el Marcelo Quispe. Y o sea, de que salieron, después inclusive familias del lugar, por ejemplo, de los Rojas, eran 2 diablos, después de los Aguilares. Así, o sea, de que se fundó la famosa diablada. Y mi papá, bueno, tenía esa facilidad, inclusive nosotros, yo estuve de 7 años, mi hermano de 5 años, ha traído ropa chiquita, nos hacía bailar, pero ¿qué nos vamos a igualar a los diablos? Claro. En el medio ahí bailábamos, a ver, bailábamos, nos cansábamos, nos sentíamos, y de paso, o sea, de que era, pues, como se dice, para reírse. 3 años, a mí me hacen bailar ahí, mi hermano Alángel 2 años, así. Y ahora el primer pasante era pues, don Macedonio III, ahí del Culco, que le llamábamos, el Culco, don Macedonio III. Y el Macedonio III tenía, pues, era una chichería, tenía sus hijas, unas cholitas lindas. Una famosa era pues, la Chira. Y a veces inclusive mi papá decía, algo chistoso, cuando algo se enojaba, me voy a de la Chira, decía. Pues, famoso. Ese era el primer pasante. Después fue en el Culco mismo otro don Valentín Padilla. Y de ahí el 58, el 59, mi papá pues, se había agarrado la fiesta. Cuando una noche llega, pues, borracho, llega con el guión, mi mamá le cama. Le reñió feo, pues caramba, ahora cómo, caramba, ¿qué crees pues de que vamos a pasar así? Y han pasado hemos pasado la fiesta, todo bien. De ahí, bueno, ha venido, sí ha progresado la fiesta más grande. De ahí apareció la diablada en Santa Rosa. Otra diablada. Sí, otra diablada, o sea, de Santa Rosa, en su fiesta de San Miguel. Y ahora, pero la diablada de ustedes, ¿cómo? ¿Cuántos años ya ha cumplido? Este año ha cumplido 70 años. 70 años. 70 años. Cuando en la puerta se paran los diablos y demás cosas y minutos de silencio. Y nosotros sorprendidos, pues hace 25 años atrás, ¿no? Y decir, bueno, caramba, ahí mencionan pues de que aquí estamos en la puerta de la casa de don Servando Oquendo, es el fundador
el verdadero fundador de la Diablada, dice. Pues nos hemos alegrado a ver que viene después ya. Y bueno, desde esa vez ahora sí, pues, bueno, de ahí mi papá otra vez agarró la Diablada también de pasante. De ahí el 75, la Morenada, así. O sea, de que eso es más o menos lo que puedo relatarle sobre la fiesta. Ahora, sobre la Virgen de la Merced. ¿Ya había la Virgen cuando usted estaba Bueno, pequeño? como les decía, ¿no? De que tenía su capillita, una capillita bonita. Reservada. Pero, reservada, separada. Solo, o sea, para los pastorricos. Sí, o sea, de que en la misma propiedad de los pastorricos, a un costadito estaba la capillita con su torre, tenía sus campanas también. Ahí nosotros los chicos íbamos al catecismo. Ahí inclusive hizo yo la primera comunión. Dependía de la parroquia de Calacala, el Merinol. De los Merinol, sí. De ahí venía don René, traía una pelota. Nosotros en esa época que no conocíamos pelota, de trapo nomás hacíamos. A veces yo le robaba los ovillos de mi mamá de lana, ahí le metía una media vieja, esa era nuestra pelota. ¿Qué cosa? Ahí jugábamos, después traían guantes, ahí nos hacían boxear, nos sacábamos la mugre ahí. Y eso es más o menos de la niñez que estuve. Ahora, pero también debo comentarle qué era Pampa Grande. Casi todos tenían sus maizales, tenían sus vacas. Y caramba, al mismo tiempo la bosta de vaca, en las paredes hacían como una especie de tortas y hacían, o sea, de que eso es la leña. Pues. Y una oportunidad justamente ahí en el Culco, unas dos señoras, o sea, de que eran del lugar, se han reñido, pues se han dicho cosas a calacas, diciendo, caramba, yo digo, me puse a pensar. Después otra oportunidad más allá igualito también, pues, o sea, así era Pampa Grande. Pampa Grande. ¿Y el ciclo secundario? ¿Dónde hace el ciclo secundario? Bueno, la verdad de que tras de que ya salí de la escuela, pues ese año el sudamericano, yo ya... El 63. 63, yo he ido ya pues, al colegio Jaime Mendoza. Desde yo no he estudiado en el colegio Jaime Mendoza, ahí he trabajado, o sea, he estudiado. O sea, de que cuando un joven ya conoce plata y gana, o sea, de que de colegio en colegio he andado, o sea. Y ahí mi mamá a la final me dice, ¿y hasta cuándo? ¿Qué notas realmente tú? ¿Y qué vas a hacer? Y tienes tantos hermanos, tienes que ayudarnos a criar. Ya, bueno, ya caramba. A mi hermana le mandan a la normal de Paracaya. Desde el siguiente año, ¿tú también vas a ir? Caramba, ¿ahora qué hago? Caramba. Me presento al examen, apruebo el examen a la normal de Vacas. ¿Y qué tal le fue en Vacas? Bueno, la verdad de que yo al principio casi me vengo. ¿El por qué? Porque yo vi que el ambiente eran casi puro de las provincias, de todas partes. He visto y dije, no, caramba, como yo aquí, caramba. No es que yo estuve discriminando, sino de que, no, pero hijo, tienes que tomar en cuenta, tienes que salir, pues, saber algo en la vida. Esta tu hermana también ya segundo año parece estaba en... Y de ahí, bueno, he seguido en la normal, de ahí he estado en la normal 4 años y resulta de que me ha ido bien. Del primer año y el segundo año ya era becario. Era becario ahí, o sea, de que ya... Y nosotros, ¿qué pasaba después de las vacaciones? En las vacaciones, ir a trabajar, a trabajar ahí de ayudantes de albañil, como estaban construyendo los hospitales. La vacación acababa, ahí íbamos. Y ahí conversábamos con los amigos, ahí charlábamos. Tengo 2 amigos que también vamos a la normal, han ido también ellos. Bien. Entonces, de esa manera he salido en la promoción 1971. He salido y ahí, bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocer al general Barrientos también. Vino a la normal, había una pista abajo, vino, no sé qué vino, y de ahí, pues, ahí el general nos dijo, pues, de caramba, había mucha falencia en la normal. Si nosotros acaso había bancos, había autos,
pasábamos bajo los árboles, así, Ya. sobre piedritas y demás cosas. Y era, pues, bueno, 4 años he estudiado allá. He estudiado, bueno, he egresado de allá, pues ahora estudiar y ahora ahí hemos hecho programas de arborización. Ahí yo tengo en el bosque de la normal, tengo hartos árboles. Seguro. El profesor de agropecuaria, bueno, a fin de año nos tienen que entregar esto, así, de claro. Y tenías que presentar prendido. Y si no, caramba, aplazado, así de claro. Entonces me fue bien. Qué bueno. Y ahora, ¿dónde hay que ahora buscar pega? ¿Qué va a haber pega en Cochabamba? ¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno, pues un grupo de estos dijeron de que ha habido, es de que en Tupiza necesitan, en Uncía también necesitan. Caramba, ¿y ahora? ¿Dónde vamos? Con amigos, vamos a ir, inclusive chicas más, y en el momento dado algunos se desaniman. José María, no, yo no voy a ir a Camargo, dice que es lejos. Bueno, a la final vamos allá. Allá llegamos y nos dicen de que, bueno, de Cochabamba han venido, nos han dado un solo memorándum y resultados de que, bueno, a los cochabambinos hay que llevarlos a la zona quechua, hacia Cotagaita, hacia Cotagaita, después, a la final todos ya tenían cargo, nosotros ya no tenemos plata para el alojamiento, ya en los pasillos del alojamiento ya nosotros así, durmiendo. Ahí me dieron pues a mojo. O sea, de que en el camino hacia Villazón, Tupiza, ¿no? De Tupiza y Villazón, a medio camino, donde estaba el 7 de caballería. Claro, un cuartel. Sí, hay un cuartel. Ay, se ha ido. Voy a la y resulta de que, bueno, como profesor me ha ido bien. Inclusive tuve la oportunidad de ese año, años anteriores, bueno, de la educación si vamos a hablar, es algo que hablar. O sea, de que ahí me dice el profesor, usted sabe de gramática estructural, dice. Sí, dice. Y después, teoría de conjuntos, sí, dice. Como cuando van a ser, o sea, de que como se dice, han querido remediar, ¿qué será? Ha salido la disposición del famoso intermedio. Sí. Intermedio. Bueno, sí, bueno, ya a la final usted su curso, listo, ya. Y cuando ese día me dice, bueno, profesor, no tiene algo, tenis algo, vamos a ir ahorita a Celocha, me dice, ¿dónde? De aquí a 3 horas. 3 horas. Bueno, he ido, me he puesto deportivo, hemos ido. O sea, de que todo el altiplano así. Hemos llegado al filo, como dice, se ve al fondo el río, todo verde, serpenteando. Caramba, ¿dónde vamos a ir? Ahí a Celocha. Caramba, bueno, ni modo, ya bajamos, terminamos la bajada y ahí dice, bueno, aquí estamos de sed, imagínense 3 horas caminando, aquí vamos a ver, don un tal Villegas le grita, pues sí. Sale el caballero, caramba, queremos agua, caramba, dice así, con los alumnos, y resultados de que sale con una jarra de cristales antiguos, bolitas. Aquí está, van a agarrar al director, le sirven ahí un vaso largos, así, en el chichero, agarra, y mi director agarra, le ha cascado. Yo pensé que era agua. Y cuando sírvase, profesor, agarra, me sirve así. He probado. Trago, bueno, sin gane. Sírvase, profesor. Pero sírvase, profesor, aquí así no se toma. Pucha, caramba, he tomado, pues, nunca en vida. Bueno, antes había tomado cuando dice que por la terciana, mi papá nos invitaba, pues sacaba su pisco, pero tan feo como tomaba, pero ya, caramba, o sea, de que llegamos a la escuela de Celochas a jugar a los alumnos y, bueno, caramba, había sido pues toda esa zona de uva, de todo, huertas aquí, huertas allá, de ahí yo me he encargado del fútbol, de más cosas, de ahí, pero yo escapando, de ahí de la cancha han salido, director, caramba, sírvase. ¿Qué? Pues yo estando escapando, pero imagínense
Singani, puro, todo era puro. Que pues, yo ya tomaba uno y ya estuviera... Así fue mi primer año de trabajo en Mojo. En Mojo. Pero también ahí resulta de que he tenido la oportunidad de alfabetizar a 6 soldaditos. Oh. Habían algunos amigos cochabambinos, por entonces el subteniente José Ferrufino, había un quillacolleño, su esposa también quillacolleña, y claro, hicimos amistad. Y de ahí me dice, bueno, profe, cochabambinos, bueno, me llaman un día, cochabambinos, había un tal Heredia, había Chilvés, así, o sea, de que se juntábamos. Y de ese metro había un hotel, decía, ahí habían, cuando iba a veces, antes de, ahí me pensioné yo. Ajá. Ahí me encontraba con los militares. Militares, ahí pasa la estación. ¿Qué cosa? Ya no sabía nada. Si pasa el tren, todo el mundo, la gente sale a la estación, los militares también salen. Y a los desertores, pucha, les agarraban, les ponían polleras, demás cosas, y les estaban exhibiendo. Claro. Y bueno, la verdad es que ahí el teniente me dice, bueno, profe, caramba, tenía un estafeta que le decían el Plácido era. Y bueno, profe, enseñarle pues, caramba, se ha olvidado leer y escribir. Plácido, bueno, yo era su niñero del teniente. Y después yo algo le enseñaba, bueno, ahí me dice, pues, profe, ¿puedes enseñar en el casino de oficiales? Y de ahí, pues, pensionate, ahí me dicen, ahí me he pensionado. Oh, yeah. Y en las noches les daba clases a los soldaditos. Y que realmente los soldaditos, como deseosos de aprender. Caramba, yo dije, pues de ahí han conseguido un pizarrón, después ya en un hule era pues así, pues yo. Pero, claro, sabían algo, pero yo les he hecho recordar y demás cosas. O sea, de que leer y escribir. Y ahora hay nomás, más o menos en no sé qué mes, el régimen tiene que trasladarse a Tupiza. Se han ido a Tupiza. Ya no había el casino, ahí se quedó Ferrufino, después suboficial García y unos cuantos más. Y ahí, bueno, yo me pensioné ahí en el hotel. Ahí. O sea, de que este año me he llevado bien, he sido bastante apreciado porque era, ¿qué hacía? En la estación a veces estuve sentado, me compraba el periódico y ahí estaba, a veces inclusive veía algunas señoras, no podían cargar su burro así, les ayudaba. Ahora, por ejemplo, de una colega llegaba doña María, una profesora jubilada, y a veces yo le veía llegar corriendo, iba y le ayudaba a su puerta de su hija. Y mi colega, gracias profesor. Y la señora, dice, caramba, el maestro, caramba, es educado, es que el otro, así. Andaba molestando, o sea, me alababa a mí. Y uno de los bueno, lo que pasa, usted le está mirando pa' yerno al maestro. Así lo he pasado. ¿Y de Mojo después dónde va? Bueno, de Mojo, bueno, como era profesor nuevo, pucha, caramba, nos vapulábamos de aquí a allá. Y bueno, me han llevado a Río Blanco, de Tupiza, yendo hacia Cotagaita. Río Blanco, claro, un poco cerca, ¿no? Pero bueno, la verdad es que un lugar de lo que estuve, he mejorado, pero allá la cosa ya tenía que enseñar a leer y escribir, porque cuando yo llegué a Mojo, me dieron pues el curso superior. Ahí inclusive les enseñé a cantar himno Cochabamba, muchas cosas. Era profesor de educación física y música. Inclusive el director se admiró porque yo sabía bastante de música. Sabía de música bastante, inclusive la marsellesa les he enseñado yo. Yo les he dicho a mis alumnos de que a pesar de que época de Banzer está prohibido. Y tenía yo, mis alumnos eran pues hijos de los militares. Y caramba, así yo les conté. Bueno,
Era así, profesor de educación física y de música. Sí. De ahí a Mojo, digo a Río Blanco. En Río Blanco, allá, bueno, había un profesor interino que se había profesionalizado. Era una escuelita, como se dice, seccional. Yeah. Pero un lugar de mucha vinchuca. Uf. Bueno, estaba más o menos a una media hora de la carretera. Íbamos y de ahí toda la semana me quedaba, a veces me iba a Tupiza, pero ese año ya, bueno, como se dice, de ahí fuimos a Cotagaita y demás cosas. Y ahí nomás surge pues ese famoso, bueno, hablando ya del campo educativo, de que viene una disposición que tienen que enseñar con otro método, como ya intermedio había, de que la teoría de carteles, ahí surge esa idea de que el alumno no tiene que saber, pues digamos, toda la palabra tiene que leer. Y viene al campo muchacho un texto de inicial, después vienen mis amigos los números, mandan del ministerio, de ahí también pues que sí, el ratoncito, así. Nos llevamos a Cotagaita a hacer unos cursos de más cosas. Yeah. Y hay la teoría de conjuntos, gramática estructural, o sea, de que ya pues hemos asistido a ese, hemos ido, de ahí han venido desde La Paz, así. Pasa el tiempo, a fin de año, casi en septiembre, o sea, prohibido enseñar la papepipopú, así era. Y entonces las teorías de carteles no funcionaban. Viene una circular y resulta de que dice de que tienen que trabajar como siempre trabajaban, por lo tanto queda suspendido esto. Y por eso ya ves, yo digo que la reforma, o sea, de que la educación lo han manejado a patatas, así de claro. Bueno, entonces, eso, así, estuve en Cotagaita, hay cursillos aquí, cursillos allá, de ahí, bueno, eso era mi escuela, ya de ahí me fui a Cornaca, otra escuela ya también, otra escuela, especialmente a los jóvenes nos mandaban de aquí a allá. ¿Qué vamos a hacer de que allá, digo? Claro. En Cornaca he estado trabajando también. Cornaca es, como se dice, cerca al límite con ya Sucre, algo así. Oh, yeah. Yo iba a la cordillera, decíamos, de que ahí inclusive yo he tenido la oportunidad de conocer a los guanacos en su medio. Pues. Oh, yeah. Pero el guanaco, vean, así, iba yo muy apasionado a cazar vizcachas. No. Y así. ¿Y cuándo vuelve a Cochabamba? Bueno, la verdad es que ya ese año, el año 1970, el 72, 74, estuve, ahí me conocí con mi esposa y bueno, me llego a casar con una profesora de aquí de Quillacuel, de Vinto. Y de ahí pues, ya hay que volver a Salterruni. Hay que volver de una manera o de otra. Vámonos a Cochabamba, ya de ahí. Vengo aquí a Cochabamba y al Chapare. Al Chapare, pero caramba, el Chapare también, pues antes era terrible. Los mosquitos, la calor. Pucha, ahí me fui a trabajar aquí a Samusabeti. A pesar de que mi ítem había sido para una central, el resultado es de que, bueno, eso hay que mandarlos, son pareja. Me han mandado a una escuela aquí a Samusabeti, he trabajado, bueno, como siempre, mi esposa con cursos inferiores, yo así, he trabajado allá, durante 6 años he trabajado. En el Chapare. Solo en Samusabeti. De ahí había una oferta de que me dijeron de que por qué no hay para ir al ISER, por entonces, curso de profesionalización, ¿no? En Tarija, ¿no? Sea Tarija. Me oferta, pues, don Francisco Vargas, un amigo de mi papá, y resulta de que yo dije, ahora, o sea, mis hijos han sido seguiditos, y resulta de que yo dije, no, pues, yo hablé con mi esposa, no voy. Y me han llamado la atención, ¿por qué no? Que esto, que el otro. Y bueno, a la final, primero la familia no le pareció. Claro. Claro. Y en esa época se estaban construyendo pues la carretera al Beni.
Ahí habían campamentos aquí, campamentos allá. También he tenido esa oportunidad de vincularme con los ingenieros. Ese año se llevó a cabo el censo desde Samusabeti. He ido casi 40 kilómetros a supervisar el censo. O sea, más antes con profesores. También el censo vino, caramba, dije, caramba, realmente, como se dice, el censo era pues, y conocía pues. Y bueno, a la final a los ingenieros, ¿dónde ya está en tal lugar? No, les falta. Conoce, pues claro, conocía. Claro. Y de ahí, bueno, me hice amigo de todos, o sea, de que a veces también estuve de ingeniero. Porque había un lugar donde era sumamente pantanoso y habían hecho los jalones, por ahí tenían que ir. Después yo a don Walter Mendizábal le dije, bueno, don Walter, usted va a llegar ahí, su tractor se va a entrar hasta su cuello. ¿Por qué? Es zona pantanosa, pero si usted escamba, ¿acaso no ha visto la huella que inunda? Claro. O sea, su camino está equivocado, no tiene que ser por allá. Pero, profe, pero pues, los institutos han trazado eso. No, le dije. Claro. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, yo le aconsejo que de Abaró hay un sindicato, por ahí tiene que ir así, como conocía yo. Y cuando pasa el tiempo, de verdad, un tractor casi se había hundido. Entre 3 y 18 se le han sacado del pantano. Y bueno, me llaman y me dicen, profe, caramba, usted nos ha dicho que eso y se ha cumplido. ¿Y qué sugiere? Y eso, ya no estaban ahí con los de ingenieros de caminos, estaban otros, porque la Sergio Boll era la que estaba haciendo, pero caminos. Y de ahí, bueno, yo los dichos, bueno, lo que yo conozco, esa zona es un poco, había cerritos, váyanse así, unos 7, 8 kilómetros, vuelven a bajar hacia Runahuaños, que se llamaba. Les he indicado así. Pues. Y de ahí, el río Isinut ya no es lejos, así. De ahí, bueno, habían hecho eso. Pues. Y el resultado, mi profe, vamos, pues quiero, a ver, de verdad se tiene eso. Hemos ido, pues. Y ahí yo los veo a los operadores, ahí había don Felipe, un caballero, caramba, buenazo, pues, como chivo estaba en el cerro ahí, tumbando árboles. Caramba, sí, bien, pues eso. Bueno, ya hasta ahí por ahí han avanzado. El siguiente año volvieron, igual, pues, seguí el campamento ahí. Y de ahí, bueno, he escuchado una de esas noches de que, bueno, Walter le dice hasta el tanto de 30 de noviembre, ni un paso más adelante, regresa. Por radio hablábamos en Samusabeti del campamento. Y ahora eso es lo que le dice. Y ahora, y el profe ha debido escuchar ahora, ¿en dónde ya está en tal lugar? Cree que lleguemos a Lichoa, no van a llegar, les he dicho. Les falta casi 5 kilómetros. ¿Qué van a llegar en estas 2, 3 semanas? No llegan. ¿Y qué sugiere, profe? Bueno, sugiero de que si, digamos, ya no vas a ir con toda la franja, digamos, de 2, o sea, de unos 10 metros, así, esquivando los árboles grandes, le he dicho. Esquivando, así de esa manera vas a llegar. Y cabalito, el último día han llegado. Y de ahí, cuando en la puerta de mi escuela aparecen, cada vez locos que, profe, se bajan todos ahí, bueno, profe, caramba, tal como usted dijo, ¿quién fue el Camba Camargo? Dice, o sea, de que dice que llegaron todos y se desnudaron como Adán que estaban correteando en el río, dice, o sea, cumplieron lo que más o menos les había pronosticado. O sea, por eso me tenía un gran respeto, admiración, y por eso me ofertaron pues de que al complejo de Buenaventura tenían que ir a hacer para la fábrica de me dijeron no. Así nomás. Profesor, en el tiempo en que estuvo en Samusabeti, ¿había producción de coca? Había. Pues, ya había. Había. Hubo una institución que vino, claro, en la escuelita se alojaban en un jeep y yo siempre soy curioso a veces con los extranjeros mismo, como te ando preguntando todo. Y ahí yo veía y lo que había sido de que esos señores han venido, como hay fotos satelitales, han venido a verificar. Andaban con
con sus machetitos andaban ahí y cuando profe, así, y la verdad, pues, yo me acordé, ve, a ese tal lugar, tal lugar, tal lugar, y donde no hay cocales, clarito, el bosque está intacto, ¿no? Por ejemplo, donde han tumbado, es como si le hubiesen hecho una herida al monte, pues, había coca bastante. Había coca bastante y hasta ahora sigue habiendo, porque la verdad de las cosas de que... Ahora mucho más, ¿no? Hay ahora descontrol. el chapar está, pues, como se dice, viciado y grave era, sí. Bueno, y finalmente, ¿cuándo viene al cercado de Cochabamba? Bueno, de ahí he estado de director, chapar allá, aquí, allá, de ahí ya los sitios ya son grandes, hay que venir, ya. Nos venimos con la ayuda de mi amigo, o sea, mi tío William Vega Mendoza, un profesor conocidísimo, famoso, de ahí ir de profesor a Uchuchu, caramba, el año 1988, por ahí, a Uchuchu, de ahí, como yo era director, cuando mis resultados de que yo fui a la dirección digital y había un letrero, pues, se necesita directores que tengan 228, el código de la educación, ¿no? Y bueno, ahí nomás dicen de que, caramba, yo tengo 228 ex director y le digo pues, al director digital de una compañía, ¿tienes 227? Quiero trabajar y vamos, aléquenme. He ido a mi esposa, le he preguntado, ¿hay esta posibilidad? Pero estuve en Uchuchu trabajando, trabajando. Iba cargado yo de mi niña y así. Me he ido a Leque, zona, la frontera con la provincia, o sea, de que el departamento de La Paz, provincia invisible. Ya. Leque. Por las alturas. Sí, o sea, de Lequepalca. Así. Ahí he trabajado, ahí, zona aymarista. Y ahí tuve la oportunidad de congregarme con las monjitas, conocer. También, pues bueno, donde he ido con la bendición de Dios, siempre estoy bien acogido. Bien acogido. Inclusive las monjitas ofrecieron esa época, pagaban por día $1, quizás sabías. Había eso y he trabajado allá 2 años apenas. De ahí hay que buscarse. Me he ido acercando, sí. La verdad de que de ahí, imagínense dónde, a ramadas de director, a la provincia de Tapacarí. De ramadas he estado ahí. Bueno, había un examen, no sé qué, y mi puntaje no era tan bueno. Me han llevado a Aguascalientes. En Aguascalientes de las días del sitio de trabajar. Por entonces el Gallo estaba ya de presidente. De ahí, de Aguascalientes, me ofertan también pues, un supervisor a Zarcobamba. Más o menos por Capinota. Sí, por Capinota. Ahí he llegado a Zarcobamba. Y por eso pues, ahora Zarcobamba, usted también dice, ¿no? Zarcobamba. Y a la final, ¿qué he hecho yo? He averiguado, he investigado. Y ahí, como les decía, de que dice que del río al frente vivían los Zarcos. Zarcocucho también, era Zarcobamba. Entonces, y resultados que los hacendados, inclusive, pues, o sea, de que les explotaban de todo y de nada, de los viñedos que tenían que dar una roba, parece, para el patrón. Y lo peor es de que cómo era de que, de paso, los hacendados que hacían, les daban una roba de harina, la patrona, la señora, tienen que ir a hacer el muco. O la familia, después de trabajar, tiene que hacer el muco. Y al día siguiente, a los días, tiene que empezado la patrona a recoger. Oye, caramba, realmente, como se dice, los hacendados han explotado a toda Y así más o menos estuve en Capinota, allá tuve la oportunidad. Y de ahí, bueno, caramba, me cambian pues a otra escuela, Barcavi. Claro, a joven director, caramba, de aquí a allá me andan vapulando. En puntaje me ganaron, que he ido ese año se llegó a cabo el mundial. Pues inclusive había un campesino que un día en el campo, cargado su televisor y su antena,
¿Qué se llevan? A mundial jauna para profesor. He estado en Sarcobamba y en Sarcobamba también he hecho bastante historia, ¿no? Porque había concurso en el centenario de Capinota, concurso de poesías, ¿no? Bueno, a la final yo he hecho pues, unas poesías para inicial, he hecho para y ganamos el primer premio. ¿En poesía? Poesía. Poesías relacionadas a Capinota. Ahora yo a una profesora de inicial le he dicho, haz esto, no, que le he dado a otra profesora de otra escuela, pero dependiente de mi escuela. Y, o sea, las dos poesías, o sea, de Gualberto, pero yo anónimo les he hecho poner, sí. Ah, caramba, o sea, primer triunfo. Después había el concurso de teatro. A mis colegas y yo, o sea, de que siempre, ¿no? Claro, yo era muy exigente en el trabajo, eso sí. Y resultó pues, de que no querían muy bien. He escrito una obra teatral relacionada a Capinota. Y he enfocado qué temas. La migración de las alturas a Capinota, la migración de los bolivianos a España. He enfocado el perjuicio que ha hecho Cobose con los viñedos. O sea, de que he tomado eso. Y ahí al profe le digo, oye, ¿quieres que se estudian? Es tal cosa. No, oye, esto mejor, a ver. Sí, está bien, oye. O sea, de que tenía todos los elementos. He dado a otra unidad educativa, entonces yo les he ido a orientar algo así y gana esa escuela, una escuela rural, más antes ya les ganamos a los urbanos. Ahora la rural les gana en teatro. Bueno, con la bendición de Dios, así fue, pues, y bueno, en esa época otra vez he vuelto a Sarcobamba, y bueno, o sea, 2 veces. Ya me he venido aquí a trabajar a La Maica. De La Maica otra vez había exámenes. Me he presentado, yo ni siquiera yo había atendido a eso. Y resulta de que yo has aprobado, hoy anda pues, a La Macana, en La Maica trabajando cerquita. Y de ahí, bueno, he ido. ¿Se jubiló en La Maica entonces? No, de ahí he andado todavía, pues, he trabajado, estuve de director, estuve aquí en Nueva Veracruz. Después, bueno, he vuelto de Capinota aquí a Villa Pagador, de profesor. Mi mamá estaba, en el 2010 ya estaba enfermita y mi mamá, no me voy. Y de ahí, bueno, me ofertan una dirección. He ido a Falsuri. Pero sin secretaria, caramba. Y esa vez ya estaba digitalizándose. Yo casi miro a la final dije, no, dejo la dirección, me voy de profesor, me he ido a Combuyo, de ahí me he jubilado. De Combuyo. ¿Con cuántos años? Con 47 años. Y en todas las escuelas que he estado, siempre he escrito poesías, de todo. En Falsuri. O sea que tiene una vía poética. Bueno, sí, tengo. Debo tener, en todos los lugares que he hecho, siempre debo tener unas 40, 50 poesías que... Por eso mi sobrina, todos me dicen, ¿por qué no le publicas? No, es que no tengo secretario, ¿quién va a hacer? Les digo, ¿no? Y por eso hice una poesía para Evo Morales cuando la demanda de la Haya, pues. Hizo una poesía. ¿Se acuerda algunas facetas de la poesía? De la poesía de Evo Morales, bueno, le dije, no, tú has sido el primer Quijote que desafió al Mapocho. Eso, o sea, de que para... Si recuperamos el mar, serás algo así. Para Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando yo fundé el colegio Marcelo Quiroga, hice también una poesía para Marcelo Santa Cruz. O sea, de que, y todos me dicen, pero ¿por qué no las publicas? No tengo secretaria. Bueno, eso, bueno, la verdad de las cosas de que tengo, o sea, de que esa esencia de poeta. Inclusive una vez para el alcalde de se le hizo una poesía en pleno, un boliche que estuvimos parroquiando. Se lo he hecho, si se ha matado de risa. Por eso en la alcaldía me conocían el profesor poeta. Bueno, mi trayectoria de profesor ha sido, bueno, bastante. Pero realmente a veces he quedado frustrado, decepcionado, porque la educación lo han manejado a patadas en nuestro medio. Imagínense cuando Víctor Paz Extensoro hace de que
el Código de la Educación Boliviana, los campesinos creyeron que todo iba a ir bien, de ahí viene Banzer, intermedio, medio, de ahí viene la 1565, que, bueno, por eso todas estas reformas han venido cojas o tuertas. Por ejemplo, de esa última reforma del 1565 ha venido tuerta. ¿Por qué? Ley de evaluación completamente mal. Inclusive al ministro, a los de Vila, le preguntan, ¿hay aplazados o no hay aplazados? No sabía qué responder. O sea, de que a veces un poco decepcionado de la educación. ¿Por qué? Porque cada cosa que he visto, y a veces yo en algunos cursos, algo así, les decía, ¿no? Y a veces se enojaban, ¿no? Porque al pan, pan, al vino, vino. Claro. Eso fue mi historia más o menos en el campo educativo. Ya. Ahora, ya para acabar la entrevista, ¿qué podría contarnos sobre la fiesta de la Virgen de la Merced, ahora en este tiempo? Bueno, la verdad de las cosas, nuestra fiesta ha crecido grandemente. Ahora, por ejemplo, los conjuntos se ven más de 100. Las bandas, antes, digamos, mi papá contrataba con 10 nomás, y mi mamá inclusive dijo, tienes que ir con el Alicón, con el grande, con eso. Ahora es grande, hay tantos grupos aquí, allá, inclusive las OTBs. Por ejemplo, en nuestra OTB un año con el doctor Guillermo no había pasantes. Nosotros, o sea, de que a la alcaldía hemos pedido bandas, demás cosas, y ha crecido grandemente. Grandemente ha crecido. Ahora con el asunto del COVID se murió la fiesta. Se murió. De ahí, bueno, el padre Félix, bueno, yo creo que alguien le ha dicho de que mi mamá siempre era devota, que era devota. Han venido y la habían convencido a mis hermanas. De que a la final mi hermana viene y me dice de que hoy tenemos que pasar la fiesta. ¿Qué? Le digo. Pasarás vos. No, pero pues él va a ser con nombre del papá Servando, o sea, pasante. Bueno, ya de modo hemos pasado y ahí ha nacido la fiesta. Ahora por lo menos está bien. Así nomás puede ser de mi fiesta, pero la verdad es que Pampa Grande de esa época ahora es completamente distinto. Por ejemplo, las familias famosas, resaltantes del barrio, poco a poco se están yendo, ya no hay. Por la edad. Por la edad, es generaciones, ya no hay. Ya no hay. Ahora, por ejemplo, los raros somos los pocos. Por ejemplo, antes familias conocidas eran, pues, digamos, de que Zambranas, Cardosos, después Sandovales, después los Ayalas, así, harta gente había. Pero ahora ya no, pues ahora, por ejemplo, en nuestra iglesia también lo han derrumbado y, bueno, se ha hecho, pero la verdad eso es con la colaboración de la gente, se ha hecho esa iglesia. Inclusive el doctor Guillermo andaba mendigando en el barrio con la Virgen, y mi mamá, como era bien devota, y lo más interesante, mi mamá dijo pues, de que falta para el piso. Bueno, mi mamá había 10 metros para mí, de granito, no sé cómo era. Había una señora pasando afinada, ya doña Victoria, igual. Pues. O sea, de que mi papá ha sido siempre bastante, como se dice, el servicio a la yacta. Ahora no seguimos lo mismo. Ahora ojalá que sigan lo mismo, porque la verdad es de que nada es eterno en la vida. Por eso yo digo, no, de que lo que sé hay que transmitirlo. Profesor Oquendo, ¿cuántos hermanos han sido? Bueno, hermanos de los Oquendos. Sí. Bueno, eran pues, como se dice, de mi abuelo, eran pues Manuel Oquendo, María Oquendo, después Sixto Oquendo, Servando Oquendo. O sea, cuatro éramos, 3 varones y una mujer. De eso, o sea, de esa estirpe nosotros de los Oquendos. Pero el que vino era de Guanuni, había venido, o sea, de que se conoció con la Timotea Vega, y los Vegas allá eran pues conocidos, hacendados famosos. Prueba de ello, mi abuelo
dice que era autoridad en San Pedro de Buenavista, en Toracarí o a veces en Sacaca. Ajá. Por eso mis tíos a veces, tú eres pues sacaqueño, guarmi peonillo. El otro decía, yo soy toracareño genuino. El otro era sanpedreño. Eso es lo que más o menos... el norte de Potosí. El norte de Potosí. Bueno, profesor, quiero agradecerle por haber compartido esta su experiencia de vida en el programa Memorias que Perduran. Su despedida del público que verá el programa. Bueno, realmente tengo esa gran satisfacción de venir a este evento. Gracias a las instituciones que lo patrocinan y la verdad de las cosas de que nosotros ya estamos, como se dice, en el último tren y es conveniente de que transmitirlo. Mis agradecimientos y a todos, ¿no? Porque la verdad de las cosas de que si uno sabe algo en la vida, hay que transmitirlo. Hay que compartirlo. Gracias. Bueno, y es precisamente ese el propósito del programa. Compartir estas experiencias de vida que nos van contando permanentemente en todos los programas que elaboramos en Memorias que Perduran. Y este es el caso del profesor Juan Gualberto Oquendo Ledesma, que nos ha contado varias de las facetas de su vida. Aunque diríamos que queda mucho por hablar de su vida, pero nos ha contado lo más principal. Y de esto destacar su infancia en Pampa Grande, donde él ha vivido una época de la producción agrícola, de la producción lechera, antes de la reforma agraria, pero también después de la reforma agraria, hasta ver ahora que Pampa Grande se ha convertido en una zona urbana. Cuenta con el templo, hay escuelas, hay postas sanitarias, tráfico permanente por la Víctor Ustaris, y el profesor Gualberto Oquendo ha sido testigo de todo ese crecimiento de la zona. Pero también su actividad como profesor le ha permitido estar en Mojo, en el sur de Potosí, entre Tupiza y Villazón, estar en Río Grande, estar en Cotagaita, bueno, el trópico de Cochabamba, las alturas de Cochabamba. Yo diría que el profesor Oquendo prácticamente como profesor y director ha abarcado muchísimas áreas de la enseñanza de la educación rural. Y bueno, su aporte en el tema de la fiesta de la Virgen de la Merced, que ya ha pasado el 24 de septiembre, aunque en Pampa Grande han adelantado en el anterior fin de semana. Una fiesta que sin duda va creciendo poco a poco con el aporte de cada uno de sus habitantes, principalmente los antiguos que tienen fe y devoción en la Virgen. De Pampa Grande iremos hablando mucho más en otros programas de Memorias que Perduran. Ha sido grato estar con ustedes. Hasta pronto.